Capítulo 11, versículo número 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te queremos agradecer este tiempo, darte gracias, Señor, por tus bondades, Señor, por cuidado, Señor, por esta semana, Señor, que está iniciando el día de hoy. Nos permites comenzarla, Señor, buscando de tu palabra, de tu guianza. Te rogamos, Señor, que seas hablando a cada corazón, a cada vida, y que por favor, Señor, edifiques a cada uno de los presentes. Toma control de este tiempo de predicación y ayúdanos, Señor, a ser edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de los Hechos, llamado de esta manera debido a que se muestra el inicio, el desarrollo, bastante acción en el comienzo de la iglesia, fue escrito por Lucas, el mismo autor del evangelio que lleva precisamente su nombre. Tanto el libro de Hechos como el evangelio según Lucas son registros que tienen un alto contenido de historia. Allí vemos claramente cómo el autor decide investigar. Él mismo dice que luego de haber indagado diligentemente todo lo concerniente tanto al relato del Evangelio según Lucas, como este libro de Hechos. Esto nos sitúa entonces, hermanos, que principalmente el libro de Hechos es un relato histórico. Hay muchas cosas que allí se mencionan que son irrepetibles. Está limitándose el libro de Hechos a describir el inicio, el desarrollo, la expansión de la iglesia. Todos los eventos que tenemos allí mencionados giran en torno a esto. ¿Cómo fue que la iglesia nace en el libro de Hechos el día de Pentecostés? Su desarrollo, su avance, su expansión. Siempre debemos tener en cuenta de que este libro fue dejado con el propósito de que podamos comprender, entender algo de la historia de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo fue constituida? ¿Cuál fue su desarrollo? ¿Dónde comenzó? Dios entonces utiliza este libro para que de su parte podamos informarnos acerca de hechos, acerca de la iglesia. Pero no solo esto, sino que a su vez también el libro de Hechos es un libro de formación. Algunos lo pueden tomar quizá simplemente como un libro histórico, quizá como tomar una enciclopedia y reunir datos, reunir información. Pero más que informarnos, el libro de Hechos desea formarnos. Y parte de eso menciona la actitud de los cristianos acerca del desarrollo del cristianismo. Este libro cobra un valor muy importante, muy de resaltar, porque nos ayuda a corregir algunos errores que incluso hasta el día de hoy se han venido filtrando a nivel cristianos y desde luego en las iglesias de este tiempo. Y uno de ellos, hermano, tiene que ver con el uso indebido del término cristiano. Mira, hermanos, esa es una de las cosas con las cuales se está batallando hoy en día. Hoy en día se ha rebajado, se ha denigrado, incluso se ha usado de forma irresponsable el nombre cristiano. Ese es un título que tiene mucha dignidad, de mucho valor en la Biblia. Pero hoy en día se utiliza para cualquier cosa, ¿no? Podemos mencionar, y usted se ha dado cuenta de que la gente habla de gorras cristianas, la gente habla de botones cristianos, la gente habla de camisetas cristianas. Todo eso, hermanos, nos refleja de que es un desconocimiento de qué es el término cristiano. ¿Cómo se debe usar? ¿A quién se debe llamar? ¿A quién se le debe colocar tal título? Otros quizá no lo utilicen de una forma irresponsable, diciendo que hay gorras, que hay camisetas, que hay chaquetas cristianas, pero sí llaman cristiano a cualquier persona. Hoy en día la gente no sabe distinguir entre qué es un cristiano. Cualquier persona que lleva una Biblia hoy en día, dicen, ahí va un cristiano. No necesariamente. Puede ser un vendedor de Biblia, ¿no? Porque la norma para algunos es, si lleva la Biblia es cristiano. ¿Qué tal que se la haya encontrado? ¿O qué tal que sea un vendedor de Biblias? Así que entonces el tener una Biblia no garantiza que alguien sea cristiano. Puede haber gente que tenga Biblia, pero no tenga al Dios de la Biblia morando en su vida. Eso no garantiza entonces de que sea cristiano. El versículo que hemos leído hace un momento de Hechos capítulo 11 nos enseña claramente qué es, quién es un cristiano. Y por lo menos en este versículo se nos enseña tres razones
para ser llamado cristiano. De ahí he tomado el título de mensaje para este día. 3 razones para ser llamado cristiano. La primera de ellas, dice el versículo 26 de Hechos capítulo 11. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. La primera razón para ser llamado o que alguien sea llamado cristiano, lo menciona la Biblia bajo el término congregarse. Ahí dice claramente, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Primera razón, congregarse de forma continua. Noten lo que dice ahí. Esta fue una marca que estuvo muy vigente, muy notoria en los cristianos de aquel tiempo. Fíjense en eso. Una vez nació la iglesia dice de que los discípulos, los que iban siendo añadidos, los que iban siendo bautizados, continuamente permanecían en comunión. Basta mirar al comienzo del libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 44, para que nos demos cuenta cómo menciona la Biblia de que era una práctica común, era lo natural. Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En el capítulo 5, versículo 42, vuelve y menciona referente a ese principio, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una marca ineludible. Esta marca de congregarse de forma continua estuvo marcada. Fue una evidencia en los cristianos, los que fueron salvos verdaderamente. Y no era de cualquier manera. Si volvemos a Hechos capítulo 11, nos dice la Biblia en el capítulo 11 de Hechos, versículo 26, dice, y se congregaron, pero añade, y se congregaron allí todo un año. Noten esto, un año continuo. No es solo congregarse, es hacerlo de una forma continua. Mucha gente puede asistir de vez en cuando a la iglesia. ¿Cree usted que ese es un verdadero cristiano? ¿El que se congrega ocasionalmente? No. Aquí dice la Biblia que estos fueron llamados cristianos porque se congregaron todo un año con la iglesia. Es decir, al mirar un poco más a fondo este versículo, nos damos cuenta que pasó un año entero y la gente, porque hay que decir, el término cristiano no se lo pusieron ellos a sí mismos. Ellos no dijeron, llámenos cristianos. Fue en cierto sentido un asunto de burla. La gente de la ciudad de Antioquía, gente pagana, en tono de burla y de mofa le colocaron a esa gente cristianos. Pero es un título bonito, ¿no? De una forma despectiva le llamaron cristianos. ¿Y por qué le llamaron cristianos? Dice la Biblia que una de esas razones era porque se congregaron allí todo un año. No de vez en cuando. Además fue congregarse de una forma continua. ¿Se imaginan ustedes? Un año. Todo un año. ¿Se ha hecho usted ese ejercicio? ¿Cuántos de los domingos que tiene el año usted se congrega? Hay gente aquí que es de domingo sí, de domingo no. ¿Ese es un cristiano? Y lo digo por asuntos de negligencia, porque cuando hay turnos, entiéndame, cuando hay que trabajar, tienen que trabajar. Pero gente por cosas absurdas, ¿no? No, pues yo creo que un domingo parque, un domingo iglesia. Siguiente domingo paseo, siguiente domingo iglesia. Quien tiene eso en su corazón por negligencia, pudiendo congregarse y no se congrega, le pesa y no debería tener el título de cristiano. Estos cristianos se congregaron todo un año. La gente de allí de la ciudad de Antioquía los miró durante todo un año. Y cada año los miraba que se congregaban. Asistían a una iglesia que la gente, obviamente, como inconversa, no sabía qué es eso. Pero veía que cada año esta gente en esa ciudad de Antioquía iba y se congregaba. Y después de eso dice, bueno, ¿y cómo le vamos a llamar a esta gente? Los vemos que cada año van ahí durante un año continuamente, vez tras vez. Y a propósito, según lo que dice el libro de Hechos, era todos los días. Mire la diligencia de esta gente. Se congregaba todo un año, todos los días, como leímos en Hechos capítulo 5. Asistían continuamente. Dejémoslo nomás en los domingos para que nadie se escandalice. Pero vez tras vez, cuando había reunión, la gente de Antioquía miraba que ellos se reunían. Y porque se reunían, dijeron, ya sé cómo lo vamos a llamar. ¿Sabe cómo lo vamos a llamar? Cristianos. Primera razón para ser llamado cristiano. Alguien que se congrega de forma continua. No el que está visitando. Mira, hay gente turista de iglesias. ¿Entiende? Hoy está aquí, mañana el otro domingo está en otra iglesia, mañana en otro lado y así se la pasa. Continuamente se congregaron. El verdadero cristiano entonces se congrega continuamente porque precisamente esa fue la razón por la cual fue salvo y eso fue lo que hizo que fuera iglesia y que les colocaran ese apodo. ¿Sabe la gente de donde usted vive? ¿Lo ve cada domingo prepararse para asistir a la iglesia? Aunque ellos no sepan qué es eso. Yo veo que este sale cada domingo. Sale bien arreglado, sale temprano. Todos los domingos lo veo. ¿Para dónde será que va?
Ah, debe ser que ese es evangélico. La gente razona así. Por allá como que va a un lugar, pero todos los domingos lo vemos y le colocan un calificativo. Eso fue lo que pasó con los creyentes en Antioquía. La gente vio que se reunían cada vez. Ahí estaban cada servicio y en razón de esto, dice la Biblia, que les colocaban el título, el apodo de cristianos. Primera marca para ser llamado cristiano, congregarse de forma continua. Si a usted no le preocupa congregarse, si a usted no le preocupa reunirse cuando lo puede hacer, porque hay gente que tiene miles de excusas para no hacerlo, hay un serio problema. Quizá usted no sea cristiano. Quizá se esté utilizando mal el título con usted, como se utiliza el término gorra cristiana. Una gorra no se congrega, ¿o sí? Se llamó cristianos a los que se congregaban. Y esta fue una marca que estuvo presente. Ninguna persona que no muestre un firme, fiel, un deseo y un anhelo diligente por congregarse debería ser llamado cristiano. Como hay muchos cristianos que no se congregan, ¿ha escuchado usted eso? Fueron ganados, están por ahí y tienen algunos la osadía de decir, yo soy cristiano pero no me congrego. ¿Qué le parece a usted eso? Eso es como decir usted un hospital sin médicos. Este es un hospital pero no tiene médicos. ¿Un cristiano que no se congregue? ¿Un cristiano que no asista regularmente? Yo creería que no es cristiano, porque precisamente esa fue una marca que identificó a los salvos allí en Antioquía y la gente le colocó ese título. Así que entonces dice el versículo 26 de Hechos capítulo 11, y se congregaron allí todo un año. ¿Con quién? Con la iglesia. Todo un año. Hay gente que un mes fiel, el segundo mes ya no, se le baja la pila, ¿no? Comienza un mes, 2 meses, pero esta gente no fue de 1 mes y 2 meses, de todo un año. ¿Por qué es la marca? Es lo natural. Es lo natural de un verdadero cristiano, congregarse. Pero el que sí, el de domingo sí, domingo no, ojo, quizás sea un religioso. El religioso asiste al templo católico en ocasiones, ¿cierto? En Semana Santa está allí el miércoles de ceniza, ¿cierto? ¿No es así? De vez en cuando, ese es un religioso. Y hay muchos aquí religiosos que quizás no son ni cristianos, porque de vez en cuando nos visitan, de vez en cuando los vemos por ahí, ¿no? Primera marca entonces, congregarse continuamente. Esa fue la razón por la cual la gente de Antioquía dijeron, hay que colocarle a esta gente cristianos, porque mire todos los días, vez tras vez, durante un año los analizaron. ¿Podría la gente, si lo analizara usted durante un año, saber que usted es cristiano? A ellos sí. ¿Por qué dice ahí que un año? Recuerde que es un relato histórico. En la historia de la ciudad de Antioquía, durante un año, la gente pagana. Acuérdese que ellos no dijeron, llámeme cristianos, como algunos dicen, yo soy cristiano. Si usted es el que tiene que ponerse el nombre cristiano, hay un problema en usted. Esto no debe ser llamado cristiano, esto es que la gente lo llame cristiano a usted. Cualquiera se puede colocar un título, ¿no? Yo soy cristiano, no. ¿Lo llaman a usted cristiano la gente que no conoce al Señor, los de afuera? Porque hay gente que se ha impuesto el nombre cristiano. Yo soy cristiano. Así sale mucha gente hoy en día. Dice que son cristianos de título, pero no se nota por ningún lado. Si la gente pudiera analizarlo usted durante todo un año, llegaría a la conclusión de decir, este es ser como evangélico, como cristiano. ¿Podría ser eso? ¿Qué vería la gente si lo analiza usted durante un año? ¿Lo ve a usted quizá un materialista? ¿Alguien de paseos? ¿O qué lo ve a usted? Pues a estos, allí los vieron que todo un año se congregaron y lo llamaron por eso cristianos. Primera marca entonces, congregarse de forma continua. Segunda marca, versículo 26, sigue diciendo, y enseñaron a mucha gente. Segunda razón, enseñar a otros. Mire que hay gente que simplemente calienta la banca de la iglesia. Los apodaron cristianos en Antioquía porque enseñaban a muchas personas. Es decir, que discipulaban. Es decir, que evangelizaban. Un cristiano que no evangelice no es cristiano. ¿Cuántos aquí nunca han venido a un evangelismo? Dicen que son cristianos. Quien no tiene preocupación por los perdidos es porque él está perdido también. Ay, a mí no me preocupa, no lo considero importante. ¿No lo considera importante? ¿Por qué lo llamaron cristianos? Porque enseñaban a gente. Enseñaron, dice el versículo 26, a mucha gente. Los apodados cristianos en Antioquía. Enseñaban, discipulaban, evangelizan. Esta es una marca de un cristiano verdadero. Pero hay cristianos nominales. Hay cristianos que dicen que son, porque lo dicen. Pero hay gente que no sabe ni evangelizar, imagínense. ¿Ese es un cristiano? Hable del evangelio. Hágale esa pregunta al que se dice cristiano. Hábleme del evangelio. Si no sabe el evangelio no es cristiano. Porque eso es lo que debe saber un cristiano. Como mínimo. No estamos hablando que tienen que ser grandes teólogos, doctores, no. ¿Quién no puede explicar de una forma sencilla el evangelio? Está reflejando de que no es cristiano. Y dice aquí la Biblia de que ellos enseñaron a mucha gente. Esta marca fue vista por la gente de allá de Antioquía. Oiga, se reúnen todo un año. Los vemos durante todo un año y están sin falta reuniéndose. Y aparte de eso enseñan a mucha gente. ¿Cómo les ponemos? ¿Cómo les ponemos? Cristianos. ¿Un cristiano que no enseña a nadie? ¿Que no evangeliza a nadie?
Hágase esa pregunta. ¿A quién está enseñando usted discipulando? ¿Hablándole a quién? Es que eso es lo natural para un cristiano. Enseñarle a otro. El apóstol Pablo mencionó cuando habló de Colosas, capítulo 3 de Colosenses, versículo 16. Mire lo que dice. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Eso es lo normal de un cristiano. ¿Y sabe por qué lo normal? Porque la palabra de Cristo mora en abundancia en un cristiano. La palabra de Cristo mora en abundancia y dice, como mora en abundancia, enseñándoos y exhortándoos. Enséñese y exhórtesen unos a otros. Eso es natural. Pablo lo dice, era una marca de los cristianos, la enseñanza, la exhortación. ¿Lo hicieron los de Antioquía? Sí. No solo se congregaron todo un año, enseñaron a mucha gente. Hermanos, esto va mucho más allá que simplemente tomar apuntes, llenar información en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Esto va mucho más allá. Y el cristiano verdadero discipula y enseña a otro. ¿A quién enseña usted? ¿A quién está enseñando? ¿Cuál es su discípulo? ¿A quién está enseñándole? ¿Es usted cristiano? Ah, sí. ¿Un discípulo verdadero? ¿Tiene? ¿Es usted cristiano? El cristiano verdadero enseña a otros. Y desde luego esto implica todo, ¿no? Discipular, enseñanza, orar por otros, edificar a otros. Esto implica también evangelismo. Miren, si usted no evangeliza, hay un problema en usted serio, terrible. Es porque no es cristiano. La gente de Antioquía los vio también enseñando a mucha gente. Nadie que no tenga esa marca debería ser llamado cristiano. Porque es que es natural para un cristiano enseñar a otro. Es lo más natural. Hablarle a otro del mensaje del evangelio. Pero hay muchos cristianos de las secretas, ¿sí se sabe? Que dicen que son cristianos, pero nadie más sabe que son cristianos, solo ellos. Son los 007, ¿cierto? ¿Cristiano que no enseña a otro? Pero sigue diciendo la Biblia. En tercer lugar, capítulo 11 de Hechos, versículo 26. Y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La tercera razón, actuar como un discípulo. Mire que se le llamó a los discípulos cristianos. Si alguien no es un discípulo, no es un cristiano. ¿Y qué es un discípulo? Porque la gente me dice, y siempre dicen, ¿qué es un cristiano? Un seguidor. Erróneo. Erróneo porque la Biblia enseña que habían muchos seguidores de Cristo, pero no eran discípulos. ¿Cree usted que un cristiano es un seguidor? Seguidor puede ser cualquiera. Lucas capítulo 14, el Señor habla allí sobre esto. Capítulo 14 del Evangelio según Lucas, versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tremendo. Notemos el contraste del versículo 25 con el 26. Grandes multitudes. Iban con seguidores. Los seguidores de Cristo eran multitudes. Y lo que hizo el Señor, volviéndose a ellos, le dijo, esto no es de seguidores, vamos a reducir el número. No es de seguidores, es de discípulos. Y el discípulo tiene estas marcas. Y comienza a decirles, ¿a quién se llamó cristianos en Antioquía? A los discípulos, no a los seguidores. Hay gente que simpatiza con el mensaje del evangelio. Hay gente que le gusta que venir a la iglesia para que le hablen de la Biblia, le gusta. Sin embargo, nunca se ha convertido, no es cristiano. Porque un cristiano no es un seguidor. Ese es un error que algunos han dicho. ¿Qué es un seguidor de Cristo? No, un discípulo. A los discípulos se le llamó cristianos. Es por esta razón que no se puede utilizar mal ese título. Si no hay marca de un discípulo, estamos hablando de que no se podría y no se debería utilizar el título cristiano. Por tal razón, como dije al comienzo, no hay tal cosa como gorras cristianas. Una gorra no es una discípula. Un cristiano es un discípulo. Y el Señor dice, versículo 26 de Lucas capítulo 14, mire las marcas. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede. Si no es discípulo, ¿qué pasa? No es cristiano. No puede. O sea, dice el Señor, no dice es un cristiano de segundo nivel. No dice es que no puede. En ningún sentido. No puede. Esto habla de la marca la prioridad. ¿Cuántos supuestos cristianos no pasan esta prueba? En primer lugar está todo, incluso ellos mismos. Su familia, su vida, su propio ser, sus proyectos. Quien no pasa esa prueba, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Y si no es discípulo, no es cristiano. ¿Qué prioridades tiene usted en su vida? Las prioridades le están dictando a usted si es cristiano o no es cristiano. Y dice ahí la Biblia, versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué pasa? No puede ser mi discípulo. Si no es discípulo, no es cristiano.
La marca de la negación y del sufrimiento, incluso de la vergüenza, porque eso era la cruz. Muerte dolorosa, muerte vergonzosa, vituperio, rechazo, lo más terrible, cargar el oprobio. Quien no, dice el Señor, quien no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y si no es discípulo, no es cristiano. La gente de Antioquía entonces miraba en ese grupito de gente, que entre otras cosas decían que era una secta, porque ese era el concepto que habían difundido los mismos judíos, los judaizantes. La secta de los nazarenos, lo llamaban así, de esos allí, de un tal Jesús, porque así lo llamaban despectivamente. Pero ¿por qué lo llamaron cristianos? Porque los veían que eran discípulos. No dice le llamaron a algunos de ellos cristianos, no, a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Cuánta gente llamada cristiana sin ser discípulo? Sin prioridades, sin amor al Señor, sin celo, sin entrega a Él. No se congrega, vive una vida mundana, una vida pecaminosa, no le interesan las cosas de Dios, le interesa hacer plata, le interesa otras cosas, y se llama cristiano. ¿Es un cristiano? No. Así que entonces son razones que el libro de Hechos da, mire que es un relato histórico. ¿Cuánto engaño se ha metido incluso en las iglesias? El diablo tiene engañados a algunos llamándolos cristianos cuando no son. Y esto debería calarnos profundamente. ¿Me llaman a mí cristiano o yo me llamo cristiano? Mire eso. Los del libro de Hechos no dijeron allí, ay, ya, pónganos cristianos, no. Fue la gente que les puso ese título. Pero qué raro, hoy en día la gente es la que coge ese título para sí mismo. Ustedes han visto que supuestamente incluso hay gente dizque de la televisión cristiana y son más mundanos. Tal cantante ahí se volvió cristiano y usted lo sigue y los mira y dicen lo mismo. Los mismos desordenados, las mismas palabras, el mismo ambiente. Y así hay muchos en la iglesia, cristiano y el mismo trabajo mundano, pecaminoso. Sigue el mismo trabajo que deshonra a Dios, sigue la misma situación y se llama cristiano. ¿Qué le parece a usted? ¿Será un cristiano? Cristiano es un título digno, que el diablo ha desdibujado y ha utilizado para denigrar algo tan serio y hacer una burla. Porque eso es. Mucho cristiano de título que no es cristiano. No se congrega, no enseña a nadie, no tiene las marcas de un discípulo, separación, abnegación. Pero sigue diciendo capítulo 14, mire otra de ellas. Versículo 33 de Lucas capítulo 14. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que, no dice tiene, posee, no puede ser mi discípulo. ¿Se vio? Es que eso es lo que hace el Señor, eso es lo que hace el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es confrontativo. A las multitudes que le seguían le dijo, un momentico, estas son las marcas de un discípulo, no es de seguidores. Y muchos de esos comenzaban a mirar y dijo, no, pues yo no tengo esas marcas, no soy discípulo. Eso es lo que se debe hacer, ese es el mensaje de Cristo. Nuestro interés de la iglesia no es engañar a nadie, a gente que no tiene marcas de verdaderos salvos, decirle que ya es salvo porque hizo una oración, porque se bautizó, por X o Y razón. No, el título cristiano es un título digno. Y si no están estas marcas en usted, hay un problema. Quizá usted hoy se dé cuenta que no es cristiano, necesita usted convertirse hoy y ser salvo. Yo no veía tan importante porque hay gente que dice, yo tengo una relación con Dios y no necesito de la iglesia. ¿No necesita de la iglesia? Mire las marcas de un cristiano, un discípulo, congregándose. Bueno, pues sí, yo soy cristiano. ¿Y qué? ¿Que salir a evangelizar? Hablar? No, eso no es para mí. Mire lo que dice Hechos. Enseñaron a mucha gente. Bueno, yo soy cristiano, pero me faltan algunas cosas. No hay prioridades en mi vida, no sigo al Señor, hay cosas que están primero que Él. Mire lo que dice la Biblia, no puede ser discípulo, sin prioridades, sin orden correcto, si no renuncia a todo lo que posee. Eso habla de que llega un punto en el cual la gente, sus posesiones lo poseen. Ahí no dice que renuncia a todo lo que tiene, dice posee, que es más fuerte. Es lo que dice el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que, no dice tiene, porque una cosa es tener, otra cosa es poseer. Es más fuerte, ¿no? El materialista y el mundano, las cosas lo llegan a poseer a tal punto que cuando las pierde siente que le quitan una parte de sí. Eso es poseer. Le quitaron algo y siente que como que se le va la vida cuando perdió eso. Eso es poseer. Otra cosa es tener. Y el Señor no dijo que debe renunciar a lo que tiene. No le está diciendo eso. A lo que posee. Es decir, la marca de dejar de lado. Que nada le controle a no ser que el Señor. Esa es la mayor posesión que puede tener. Por tal razón entonces miramos. Son marcas muy claras. ¿Cómo se puede usar el nombre cristiano hoy de una forma tan irresponsable, no le parece? Cristianos express hoy en día, ¿no? Cristianos de 2 minutos, ¿no? Cristianos de vez en cuando, por ahí. De vez en cuando jugando a congregarse, de vez en cuando jugando a leer la Biblia. Sin ningún tipo de marcas y evidencias. Ahora la pregunta es usted cristiano? Usted mira, claro. Esa no sería la respuesta correcta. La gente lo puede llamar a usted como cristiano. Ahí sí cobra peso. Ahí sí cobra un especial peso. No que usted se ponga el nombre de cristiano, porque mucha gente se lo ha impuesto, sin tener nada que ver con el evangelio, la salvación, sin Cristo en su vida, sin santidad, sin amor, sin entrega al Señor, sin separación. Sin embargo, se han puesto el nombre de cristianos a sí mismos.
Eso es fácil, pero la gente de afuera le coloca hasta el término de cristiano. Eso es diferente, ¿no? Esto no es de llamarse, sino de ser llamado. Hechos capítulo 11, mire cómo lo dice. Al final, luego de haberlo analizado, mirado, es que lo hicieron los de Antioquía. La gente inconversa hizo un análisis detallado, no fueron irresponsables, sino después de haber mirado, pasó un año mirándolos, congregándose, enseñando a la gente, para ahí sí colocarles el título, mire, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, no dice se llamaron, se les llamó, luego de que los analizaron. Ahí está para los que dicen, no, pues ¿cómo así que toca tomar a una persona, discipularlo y, para bautizarlo? Sí, porque toca evaluarlo a ver si es cristiano o no. No es que se llame él, sino que sea llamado. Después de haberlo mirado, analizado, de la salvación, el evangelio, ahí sí se le puede llamar cristiano. Después, mire, y eso lo hizo la gente inconversa de Antioquía. ¿No lo debería hacer la iglesia también? Ahí se cumple lo que dijo el Señor, los hijos de este siglo son más sagaces. Porque en las iglesias hoy en día a todos aceptan como cristianos. El que diga gloria a Dios, el que sepa un versículo de ella es cristiano. Bienvenido, hermano. La gente de afuera tiene a veces más discernimiento y más criterio que los mismos cristianos. No se debería analizar, evaluar, revisar a la gente, así como hicieron los de Antioquía, sus características durante todo un año, varios meses, un seguimiento y después decir, ah, sí es un cristiano. Se les llamó, no se lo colocaron, no se lo inventaron, no lo acuñaron ellos, a ellos después de haber pasado todas estas marcas que hemos mencionado. Dice el versículo 26 al final. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El título cristiano es un título digno, que no se puede usar de una forma a la ligera. Como hoy en día se hace, ¿no? Hoy en día hay mormones que cristianos, hay testigos de Jehová cristianos. ¿Qué título tan mal usado? Hay católicos que cristianos, hay gnósticos cristianos. Imagínense esa aberración cuando están fuera de lo que dice la Biblia. Se cuenta, hermanos, de la historia de Alejandro Magno, quizás ustedes lo han escuchado. Este hombre que conquistó gran parte del mundo. De hecho, la cultura de la helenización viene de él. Un hombre que cerca de sus 30, 35 años conquistó todo lo que podía haber conquistado. Tierras, fama, bueno, un gran estratega militar. Y dicen una vez en una leyenda, que eso parece que fue real, llegó este hombre una vez a una de esas ciudades que había conquistado. Entró imponente en su caballo, iba pasando, y de pronto vio un niño todo harapiento, sucio, la ropa rota, en mal aspecto. Y Alejandro Magno en su caballo imponente de conquistador, se acerca y le pregunta al niño, ¿cómo te llamas? El niño le dijo, me llamo Alejandro. Y llega y le dice a Alejandro, mira, yo me llamo Alejandro el Magno, mi nombre es grande. Si sigues en esa condición, cámbiate el nombre. No te llames Alejandro porque mi nombre es grande. Eres indigno de ser llamado Alejandro. Y así pasa hoy en día, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo soy cristiano, pero compárese con Cristo y con lo que dice la Biblia. Y si no llega y le pasa lo de ese niño, es indigno de ser llamado cristiano. Porque es un título digno. Cristo es grande, su nombre es grande. No podemos usarlo por así, ay, el cristiano, sin marca, sin discipulado, sin entrega. En este día entonces usted tiene que preguntarse, ¿soy cristiano? Usted que me escucha en este día, considere las marcas. Si usted no es cristiano, hoy es el día para que le diga, Señor, soy un religioso más en la iglesia. Necesito ser un cristiano. Esa es la razón por qué me aburro en la iglesia, porque vengo y quiero un domingo sí, un domingo no, porque no soy cristiano, soy inconverso. Necesita hoy, a la pregunta, ¿es usted cristiano? Decir sí, pero con marcas que la Biblia presenta. Tiene su cabeza y medite en lo que usted ha escuchado en este día. ¿Es usted cristiano? La gente puede llamarlo o usted se llama a sí mismo cristiano. Eso se refleja en cada aspecto, ¿no? Aspectos como el congregarse, aspectos como el enseñar a otros, la marca del discipulado. Todas son evidencias que el Señor ha dejado allí en su palabra para que podamos dictaminar si somos o no somos. No se vaya de este lugar sin verdaderamente analizar profundamente si usted es cristiano o no es cristiano. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Dios. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Cuánta irresponsabilidad, Señor, en el uso del término cristiano. Cuánta liviandad, Señor, incluso en las iglesias, de utilizar un título tan digno de una manera irresponsable. Ayúdanos, Señor, a usarlo de una manera correcta. Que podamos reflejar, Señor, marcas de un verdadero cristianismo en nuestra vida. Que más que seguidores tuyos seamos discípulos. Te ruego por cada uno de los presentes que ha escuchado este mensaje, que no salga de este lugar sin hacer un análisis profundo de su condición, de su vida ante ti. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.